diálogo de hoy es con uno de los padres de las neurociencias, el neurocirujano Rodolfo Llinás, quien acaba de recibir la medalla de oro, máxima distinción del Consejo Superior Español de Investigaciones Científicas, por sus aportes al conocimiento del funcionamiento cerebral. Bogotano de 77 años, radicado en Estados Unidos, Llinás ha dedicado su vida a investigar materias tan complejas como la definición de la función del cerebelo desde una perspectiva evolutiva, la caracterización de las propiedades intrínsecas de las neuronas y ha formulado la teoría según la cual sitúa la conciencia en el diálogo entre el tálamo y la corteza. Este investigador de la Universidad de Nueva York estuvo en Colombia el pasado mes de octubre en el encuentro Cerebro, Mente y Agua para Cundinamarca. Participó como invitado principal en la Cuarta Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología y en la Semana Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación. El acreditado científico ha publicado más de 400 artículos en los que plasma sus indagaciones y revela hallazgos sobre los enigmas de la mente. Su libro El cerebro y el mito del yo, publicado en el año 2005, con prólogo de Gabriel García Márquez, es su principal pieza de divulgación científica y la obra más conocida. El cerebro es, según Llinás, un sistema cerrado, perforado por los sentidos. Como humanos, dice Llinás, somos animales cerebrales. Dirigió el programa del Grupo de Trabajo Científico Neurolab de la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos. Es miembro de la Academia de la Ciencia Francesa desde el año 2002. Miembro de la Sociedad Filosófica Estadounidense a partir de 1996. Recibió la medalla de oro Albert Einstein en Ciencias de la UNESCO en 1991 y ha sido candidato al Premio Nobel de Medicina por sus adelantos contra la cura del cáncer gracias a su teoría de descomposición del agua. Este diálogo con Rodolfo Llinás, conducido por el periodista Óscar Bustos, nos adentra en el mundo del cerebro por el que este hombre excepcional fue motivado desde su infancia, tanto por su abuelo Pablo Llinás, pionero de la psiquiatría, como su padre, Jorge Llinás, quien realizó la primera operación de corazón abierto en Colombia. Los invito a un viaje fascinante a través de una conversación con un invitado muy especial. Es médico cirujano, aquí de Bogotá, de la Universidad Javeriana. Después se interesó en temas mucho más científicos, la fisiología, las neuronas, la subjetividad, el cerebro, el cerebelo. Estamos hablando del doctor Rodolfo Llinás. Hoy es director del Departamento de Fisiología y Neurociencias de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. ¿Cómo ha estado, doctor Llinás? Yo he estado sumamente contento, encantado de estar en Bogotá, encantado de estar en Colombia. Su abuelo, Pablo Llinás, fue un psiquiatra muy importante en Colombia. Escribió un libro sobre medicina legal y locura y fue director durante muchos años. Sí, él lo fundó, en realidad. ¿Puede ubicar el momento en esa infancia al lado de su abuelo y de su padre en que usted decidió ser científico? Es que en mi infancia tuve la posibilidad de ver el mundo de un modo diferente por los ojos de ellos, porque eran personas que tenían originalidad de pensamiento. Y entonces me podían explicar cosas de manera muy diferente de cómo se explican en general las situaciones. Yo viví con mi abuelo un año en su casa, porque mis padres estaban en la costa. Mi padre estaba haciendo medicina con la United Fruit Company, que estaba en ese momento pues empezando a hacer la cirugía de tórax, en fin. Entonces mi abuelo dijo, quiero llevarme a Rodolfo para Bogotá. Entonces vinimos en el barco, pues, ¿no? Yo nací aquí, fueron allá, que aquí en Bogotá, fueron a Barranquilla, entonces me vine por el Magdalena. Y naturalmente un abuelo que no tenía nada que hacer en el barco, pues era conversación continua. Y llegó a tal punto que mi abuelo, cuando se paró el barco, llamó a mi papá a decir, usted me tiene loco este muchacho. Y tenía 3 y medio años. Llegamos a Bogotá, me parecía increíble la rueda del barco. Es decir, ¿por qué no se mueve el agua en vez de moverse el barco? Porque es como empujar a la gente, pues, ¿no?
Entonces, no, mi hijo, lo que pasa es que como el agua es fluida, entonces la fuerza se va más que todo al barco en vez del agua. Eran ese tipo de preguntas que a él le parecían fantásticas, ¿no? Y entonces hubo dos situaciones que yo estaba contando he contado muchas veces, pero una fue una relación, no, hay quizá tres cuestiones. Una fue la relación con mi abuelo desde el punto de vista de qué me contestaba cuando hacía preguntas. Y una cosa que me impactó, pero así increíble, fue el cuento del dragón. ¿Cómo es el cuento del dragón? Pues imagínense que en el comedor de la casa de mi abuelo había una puerta que tenía un resorte que la cerraba. Y para que no se cerrara, entonces había un objeto que era un dragón de hierro. Un objeto. Pero resulta que a ese dragón se le movía la cola. Entonces había un dragón que se le mueve la cola por arriba y por abajo. Entonces yo le pregunté a mi abuelo, ¿eso qué es? Me decía, eso es un dragón que tiene la puerta abierta. Yo le decía, se le mueve la cola. Dice, bueno. ¿Y por qué se le mueve la cola? Porque está hecho para que se le mueva la cola. Dice, pero ¿para qué se pone el trabajo en hacer un dragón que se le mueva la cola? Porque la mayoría de las esculturas no se mueven. Eso es una cosa que permite que no se cierre la puerta. O sea, esto no puede ser. Aquí hay gato encerrado. Y usted tenía 3 años. 3 y medio. Se le mueve la cosa y encontré que cuando se mueve la cola, se cerraba la carraca del dragón, se cerraba la mano. Sistema mecánico. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Eso qué? Pues no, se mueve y se cierra. Échele cabeza. Esto tiene que ser algo porque no. Entonces resolví meter un pedazo de papel. Lo bajé y saqué el papel y salió un sello. Un sello. Entonces salí corriendo y el viejo me dice, descubrió, ¿no? ¿Y usted sabía? Yo, claro que sabía. El placer que me dio es increíble. Es decir, todavía me recuerdo. Yo puedo entender observando. No me tienen que decir. Así que de un tatazo me dio la capacidad de decir, le diga a la gente lo que diga, yo tengo que hacerlo yo mismo, porque si no, no entiendo. Doctor Ginás, ¿estaba usted enfrentado a la dificultad de aprender a leer y relacionar letras con sonidos? Entonces, la situación fue que hay que aprender los nombres de las letras y la pronunciación. Y entonces la diferencia entre vocales y consonantes, donde las vocales son la situación básica y las consonantes modifican las vocales. Ba, ka, ¿no? Pero es decir, las vocales son el centro gravitacional del lenguaje. Entonces, lo aprendí, las letras. Siempre me pareció que la realidad se podía entender más rápidamente mirándola que leyendo al respecto. Primero. Segundo, el problema con la lectura es que son ideas de los demás. Y entonces de pronto encajan o no encajan con lo que uno piensa. Entonces hubo siempre una dicotomía entre... y yo le explicaba a mi abuelo que la ventaja que yo tenía con mi pensamiento es que estaba de acuerdo conmigo. Uno nunca está en desacuerdo con uno mismo. Las otras personas de pronto uno está en desacuerdo. Entonces hay que negociar la situación, ¿no? Es decir, por lo menos cualquier cosa que uno piense está de acuerdo con todo lo que uno piensa, ¿no? Es un continuo. Entonces ya se lo entendía muy bien. El segundo problema fue, estando en la casa del abuelo, él tenía la consulta en la casa, porque era neuropsiquiatra, hacía neurología y psiquiatría. Y se podía ver la sala de espera desde arriba. Y entonces, de pronto estaba yo mirando, haciendo alguna cosa, y una persona empezó a gritar, y se botó al suelo y empezó unos movimientos de una cosa
que yo nunca había visto. Dice, pero qué horror. Y los otros miraban, los otros pacientes miraban, en fin. Entonces el día de mi abuelo se lo llevó para adentro, pues, ¿no? Y entonces, cuando subió a almorzar, se fue por la mañana. Yo le dije, ese señor, ¿por qué estaba haciendo eso tan raro? Delante de toda la gente. Y, se volvió medio loco. Dijo, mijo, es que esa persona tiene epilepsia. Y dice, ¿por qué hacía eso? Dice, si él no quería hacerlo. Dice, ¿cómo que no quería hacerlo? Entonces, ¿por qué lo hizo? Dice, no, mijo, porque resulta que el cerebro es capaz de generar cosas que uno no quiere. Y un momentico, ¿qué es eso? Si no entiendo nada. No, pues explique. Dice, mire, uno es el cerebro, ¿no? Bueno, y el cerebro puede tener defectos. Y entonces, si el cerebro tiene defectos, pues produce cosas que no están de acuerdo ni con la persona ni con la sociedad. Entonces, a ver, explique con la en el cerebro, pues, ¿no? Entonces lo que hacemos está todo dentro de la cabeza y en un órgano. Eso es lo más importante. La otra situación fue entonces lo del cerebro. Y otra situación que yo le contaba ayer a alguien es que nosotros subíamos la calle, la 24, subíamos al Parque de la Independencia, donde había música los domingos. Entonces íbamos a la retreta, tomábamos música. Y entonces cuando subíamos estaba a la mano izquierda la Biblioteca Nacional y a la derecha el Club de Ingenieros, que tenía un asta, y debajo del asta de la bandera había un escudo con una letra rarísima, que no eran las letras que yo conocía. Entonces, ¿eso qué es? Eso se llama la letra pi, que es griega. ¿Y por qué tiene letra griega? Porque resulta que pi es además una constante que relaciona el diámetro de la circunferencia de los círculos. El diámetro, imagínate que cuando crecen o se disminuyen, la relación entre la distancia entre dos puntos y la circunferencia es la misma. Y cuando se calcula, es un número infinito. Es un número infinito. ¿Qué quiere decir un número infinito? Es un número que es 3, 14, 18, y sigue y sigue y sigue porque no termina en ningún sitio. ¿Cómo sabe que no termina en ningún sitio si es infinito? Entonces tendría que contarlos de modo infinito. Dice, no, mijo, se puede hacer por relaciones geométricas, en fin. Y entonces dije, todos los círculos tienen la misma relación. Entonces me dice, sí. Entonces le digo, entonces solamente hay un círculo. Y me abraza y me da un beso y digo, fíjate el descubrimiento que has hecho. Solamente existe un círculo. Y por eso se dice el círculo. Entonces, la concepción de la relación entre el lenguaje y la realidad y lo que podemos hacer cuando entendemos y pensamos, quedó clarísimo. Y hubo una situación sumamente especial. Ahora, el problema es que yo era mal estudiante, porque como no entendía nada, es que no me daban el contexto. Y sin contexto, yo no le jalo. Y eso lo descubrió muy temprano. No, pues porque es que no le jalo. ¿Quién sabe eso si es verdad o no? Pero no. Y entonces yo sigo pensando y he estado tratando de que la educación sea conceptual. Doctor Ginás, ¿todos los cerebros no son iguales? Son diferentes y son iguales. Te explico. Son como las caras, que todos son iguales y todos son diferentes. Todo el mundo, de un ojo, de un lado, la medalla, pero uno los reconoce. No hay una cara exactamente igual a la otra, no hay un cerebro exactamente igual a otro. Es tan personal como es el físico externo. Entonces, ¿cómo contestaría usted eso? ¿Son iguales o no? ¿Son diferentes? Pero también son iguales. Tienen la nariz en la mitad. Sí, pero son muy iguales.
Si nadie tiene la nariz de medio lado, porque está organizado con el tubo, de cómo va el aire, en fin. Entonces pero es una buena pregunta y la respuesta es sencilla. Son iguales hasta cierto punto, pero todos son diferentes en detalle. El cerebro humano, ¿cuál es la singularidad que lo distingue? El cerebro humano es diferente por razones casi esqueléticas. Me explico. La mayoría de los mamíferos son cuadrúpedos. Nosotros somos bípedos, caminamos, ¿no? Entonces aprendimos dos cosas: a caminar y a mantener posición erecta, lo cual permite que las manos no se necesiten para caminar. Entonces se establece la capacidad de manipular, de tocar, de hacer cosas, de cambiar. Habilidad manual. La habilidad manual implica que se puede cambiar el universo, y a medida que se cambia el universo, el sistema crece más y más, pero además la organización del cráneo cambia. Si usted ve un cráneo de un simio, la columna vertebral sale de atrás. Y entonces la cantidad de peso que puede tener la cabeza es limitada, porque está casi horizontal. Nosotros lo convertimos en una columna. Entonces el cerebro puede ser mucho más grande. Y como es más grande, tiene más posibilidades de función. Entonces lo que pasó es que el sitio donde se une la columna vertebral y el cráneo cambió de atrás a abajo. Y entonces la cabeza nuestra es sumamente pesada. Y si tuviéramos que andar siempre con la cabeza para adelante, sería dificilísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que el esqueleto cambió, la postura cambió, y por lo tanto el cerebro puede ser más grande. Entonces, el límite del cerebro son las madres. ¿Por qué? Porque los niños tienen que pasar por una cavidad. Una puerta. Exacto. Y si fuera 3 veces más grande, pues no sería posible. Entonces, es una situación de la evolución. Entonces, la historia es preciosa y es cómo factores muy sencillos cambian las posibilidades biológicas. Entonces, somos hijos de nuestras piernas, inteligentes por nuestras manos, y además, con el cambio de posición de la cabeza, cambiaron las cuerdas vocales. Entonces, podemos producir más sonido que un simio. Entonces, podemos generar sonidos que se puedan convertir en palabras. Entonces, podemos tener lenguaje hablado. Todo dado el cambio postural. Esto es de una belleza y de una profundidad y de una simplicidad increíble. Pero cuando sabemos que el cerebro humano tiene 500.000 años de evolución y sin embargo aún permanecen esos patrones fijos que usted ha identificado, el odio, la venganza, el amor, ¿por qué seguimos con ese cerebro de los reptiles? Porque es el único cerebro que es capaz de hacernos o forzarnos a hacer cosas. El intelecto siempre ha sido el esclavo de la emoción. Eso lo dijo Hume. Hume, no sé cómo se dice, ¿no? Somos esclavos de nuestras emociones. Seguimos siendo reptiles. La única diferencia es que somos reptiles inteligentes. Pero las pasiones no hay nada que hacer. La gente mata y muere y queremos ser superiores y queremos... Es decir, todas esas son cuestiones perfectamente reptilianas, pero eso somos, ¿no? Entonces está esta pelea continua entre las emociones y el intelecto. Doctor Ginás, pero entre las muchas innovaciones científicas suyas, usted ha logrado graficar esas emociones en el cerebro humano, identificar dónde está el odio, la venganza,
el amor, esas emociones aparecen gráficamente. Bueno, ahora sí entramos en, en materia. Pues sí, imagínense que de las cosas que se pueden hacer hoy es objetivizar las percepciones, objetivizar los sentimientos. Es decir, pongamos, yo puedo poner a una persona en un aparato de magnetoencefalografía y lo conozco suficientemente bien para saber, pongamos, que tiene dolor. Y que además de tener dolor, le duele, porque no es lo mismo. Tiene una emoción que que conocemos como dolor. ¿Cómo es posible? Claro. Hay gente que goza con el dolor. Es masoquista. Masoquista. Nosotros sufrimos con el dolor, que es lo normal. ¿Pero qué quiere decir? Que las dos cosas están separadas. El dolor y la emoción. Entonces, eso ya es entender el sistema nervioso a un nivel que no se conocía. Que son dos cuestiones diferentes y que se unen y forman una sola cosa. Me duele y estoy con un dolor, la cosa más espantosa que me decían en Bogotá. Y mi hijo, estoy con un dolorón. Quiere decir que le duele y sufre. Entonces, yo puedo ver dolor, sí. Puedo ver dónde está localizado, sí. Pero también sé cuánto está sufriendo. Porque el sufrimiento es tan carnal como es el dolor, la localización del dolor. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, mire, me pego en este dedo y tengo dolor, pero está localizado en el dedo y es una emoción. ¿Cómo localizo yo una emoción? Eso es el cerebro. Entonces, primero, es físico. Segundo, se puede medir. Tercero, se puede observar. Yo sé si una persona, las cosas sí le duelen o no. Porque veo cuánto dolor hay y cuánta emoción de dolor hay. Y se puede tratar ya pues claro. con psicoanálisis o con otra terapia. O si es cuestiones psicológicas, psicoanálisis puede ser bueno, o drogas, o cirugía, en fin, depende. Hay muchos tratamientos, pero se puede visualizar el sistema. ¿Qué quiere decir? Gravísimo, porque se puede mirar a las personas por dentro. Entonces, esos son los problemas que tenemos, que son los problemas de un nivel y de una complejidad increíble. Ahora, claro, que uno no va a decir le odia a tal persona, pero ya sabemos, yo sé si una persona, sé que puede tener y sé cuánto sufre. Pero los psiquiatras estarán mordiendo la cola, porque antes eran considerados doctores del alma y ahora la neurociencia se confunde con la psiquiatría. No es que la neurociencia, la psiquiatría siempre fue un aspecto neurológico. De ayer tuvimos una charla aquí en Bogotá al respecto. Y no les quita a los psiquiatras ningún valor. Más aún, hablando con el jefe de neurocirugía, de psiquiatría, me decía, pues mira, Rodolfo, las palabras cambian el cerebro. Yo puedo hacerle psicoterapia a alguien y se mejora. Llevámoslos al magnetoencefalógrafo. Le hago el registro durante la psicoterapia. Hicimos el experimento y el señor le cambió la actividad nerviosa con la psicoterapia. Entonces él me dijo, mijo, me voy a quedar callado porque funciona. Ahora el problema es que no funciona durante mucho tiempo. Aquí irán de psicoanalista, es como quien hace, pues van a un gimnasio para que le soben el cerebro, pero le soben los músculos, es masajista mental. Que está muy bien, sí, eso es importantísimo. Pero validé la psiquiatría para él. Entonces, se está llegando a una situación donde podemos entender más y no se le injuria a nadie. Simplemente se dice de qué se trata la situación.
Los psiquiatras tienen toda la razón de ser psiquiatras y hacen un gran trabajo. Ahora, las bases es un poquito diferentes, pero ya sabíamos, porque hay psiquiatras que son de Jung, de Freud, de Sontag, que creen en neurología, en fin. Entonces, se empieza a ayudar también a la psiquiatría. Es decir, el tipo de tecnología que se está desarrollando y el modo de pensar es siempre positivo, porque nada le gana a la verdad. Doctor Ginás, su visita coincide con la exhibición de Darwin en Bogotá. Charles Darwin dijo que se sentía confesando un crimen cuando divulgó su teoría de la evolución. ¿Este dilema se mantiene frente a un mundo todavía religioso? Yo creo que no. Le cuento, yo estuve invitado en el Vaticano porque estaban un poco alarmados que yo estuviera diciendo cosas. Y dije, claro, vamos al Vaticano. Y muy gentiles, sumamente inteligentes, y tuvimos una reunión que duró 7 horas. El Papa pidió que le mandara una copia del Cerebro y el Mito de Dios. Tengo la carta del Papa, por favor, mándeme el libro. ¿No? El que prologa García Márquez. Exacto, porque quiero saber ustedes qué están pensando. Entonces, empezó la situación, ¿cómo hacemos para que no dañar la religión? Digo, bueno, ese es el problema de ustedes. Yo les digo lo que yo sé y ustedes lo ponen en contexto suyo. Entonces, esa fue porque las preguntas eran fantásticas, es gente sumamente inteligente. Y entonces, sí, bueno, quizá algunas de las cosas no son exactamente como pensamos, pero la situación de la esperanza, la situación del perdón, todas esas cosas son muy importantes. Digo, no hay cuestión. Y Dios de pronto no lo hizo así, pues, permitió la evolución, pues tuvo que permitirla porque está, eso no se puede negar. Entonces sí, no, pero sí, claro, quizá es que no entendieron bien cuando hicieron la Biblia, y quizá no debe ser 9.000 años, sino que puede ser pues el momento del Big Bang, y entonces, bueno, pero nos entendimos y nos querimos mucho, porque yo no tengo nada contra la religión. Si le sirve a la gente, fantástico, pero a mí que no me la echen, porque no lo necesito. Yo tengo otros modos de organizar mi vida, ¿no? Pero con amistad, con cariño, porque al fin de todos somos humanos, y yo entiendo para dónde van y ellos entienden para dónde yo voy. Y no hay falta de respeto ni de cariño, simplemente 2 puntos de vista. Eso tiene que poderse hacer. No se puede ser intransigente. Ahora, uno puede seguir, tiene que tener su propio modo de pensar. Total, interesante porque empezamos a objetivizar la situación, empezamos a entender cómo funciona. Hay cosas que no entendemos. Solamente hay una cosa que yo daría mi vida por entender. ¿Cuál? Las bases físicas de la subjetividad. Es como un tiburón que huele sangre, pero exactamente dónde le pega el mordisco no sé, porque como que... Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que hay una cierta actividad nerviosa que se traduce directamente a sentimiento, pongamos. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a decirle en público por primera vez que las células sienten. Las células sienten. Pues si las células no sienten, entonces ¿cómo se hace para sentir? Pongamos, yo muevo mi brazo, para que yo pueda mover mi brazo, las células tienen que contraerse. Se hacen más cortas y el mecanismo de la contracción está muy bien estudiado y se conoce muy bien a nivel molecular.
Entonces, tenemos esta célula, yo sé que está sintiendo porque sé cuáles son las frecuencias que tienen, en fin, sé inclusive cuáles son los canales que generan la conciencia. Si yo los quito, genéticamente, el animal no siente. Pero el problema es, bueno, ¿cómo funciona? Tengo la menor idea. Entonces alguien me dice, es que de ahí va la alma. Dice, bueno, se sobó la vaina. No sé, pero lo tenemos arrinconado. Pronto lo vas a ver. Bueno, no sé si no, yo no sé, porque de pronto no es una física común. De pronto no tenemos el conocimiento más profundo para entender cómo funciona. El músculo es muy sencillo, porque es cambio de movimiento rotatorio a posición. Y los músculos solamente se contraen, no se pueden expandir. Entonces, para hacer eso, y para abrir el brazo hay que contraer el músculo opuesto. Entonces, solamente se contrae. ¿No? Las plantas sí pueden hacer fuerza, porque tienen un esqueleto externo que se llama la celulosa, entonces rompen el asfalto, ¿no? Pero nosotros no tenemos fuerza para empujar, solamente tenemos fuerza para jalar. Bueno, por razones moleculares que entendemos. Algo similar tiene que pasar con la capacidad de sentir. Y ahí se me acabó la pila, qué desgracia. Pero ya como que lo vuelo, ¿no? ya sé dónde está. Ya vamos llegando y no sé, creo que no llegará en mi vida. Pero el problema ya está muy bien expuesto. Pero es que lo precioso es que es tan bello. Entonces me decía, pero tú estás dañando el espíritu. Digo, no, lo estoy haciendo más real, más creíble, más amable. Se puede amar más. Y podemos amarnos más los unos a los otros porque nos entendemos mejor. Entonces me dijo, es como santo. Digo, no, soy malísimo, pero yo sí entiendo la importancia de la bondad. Entonces les decía anoche, solamente se requiere un mandamiento. Eso de los 10 mandamientos me parece malísimo. Hay un solo mandamiento, querer a los demás como si quieren uno a sí mismo. Los demás sobran. Entonces, ¿qué vaina con usted? Pues, eso es verdad, piénselo. ¿A los criminales se les atrofia ese sentimiento del amor? Imaginemos lo peor, que el criminal sabe lo que está haciendo y lo hace, entonces podemos decir, pero está gozándola. Es que es un sádico horrible, o es medio loco y no puede controlar ese deseo de hacer cosas malas. Yo soy niño, lo suficientemente niño para pensar que la gente no es primitivamente mala, sino que la maldad tiene que ver con estados funcionales malos que tienen, con traumatismos. No. Y uno mira a los niños y la mayoría de los niños son muy buenos. Ahora los volvemos malísimos porque les damos una educación espantosa y les damos el rejo. Es decir, nunca se trata con respeto a los niños. Entonces, claro, se generan entes que tienen valores sumamente extraños. Y llegará el momento en que el hombre lo descubra todo, en que ya no haya incógnitas científicas. No, y no por el tamaño del problema. Sí, imaginémonos que hacemos la contracción muscular, que la conocemos completamente. ¿La conoce completamente? Sí, están los motores y sabemos cómo tienen la forma, en fin. Y al nivel físico se sabe hasta cierto punto. Y al nivel de quantum se sabe, no, eso sí ya no. Porque eso ya, pues, entonces se tienen esquemas de explicación que se pueden generalizar, pero si uno empieza a preguntar cómo funcionan a otro nivel, entonces dice, no, entonces queda la sensación, mire, los iones pasan, ¿no? Pero ¿cómo pasa? No, eso sí. Entonces va a haber más y más y más nivel de conocimiento. Entonces llegará un momento en que uno sabe todo, no. Por una razón muy sencilla, porque las cosas son diferentes en este planeta, de este otro planeta, en fin. Hay mucho detalle. Y a veces sin el detalle no hay posibilidad de entender.
Volvemos con el doctor Ginás, una aventura fascinante conversar con él sobre estos temas científicos. Doctor Ginás, usted viene hablando de las nanomoléculas, oxigenar, le hemos entendido, la sangre, el agua, para que el cerebro humano cumpla esos objetivos de ser mejor el ser humano. Empezamos del principio. Lo que hemos estado hablando aquí es de un descubrimiento que no es mío, que hicieron unos físicos cuando quisieron estudiar las propiedades de agua. Los físicos entienden que la vida es agua, que está basada en agua. Entonces, el 80% de lo que somos agua. Y entonces alguien decía, bueno, pero ese cristal líquido, pseudocristal líquido, se podrá cambiar si se le da suficiente energía. Si uno sabe, pongamos que las cosas se oxidan, cambian de naturaleza, se llama quemar. Entonces, se puede cambiar la estructura no de las moléculas de agua, sino el siguiente sistema, la manera como están organizadas las moléculas. Se podría cambiar. Entonces, han estudiado durante muchos años maneras de cavitar el agua, hacer cavidades. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que si se pega en el agua, si se muele el agua, si se le da energía, entonces se puede desorganizar más el agua de lo que está desorganizada y se le puede meter oxígeno de tal modo que se producen burbujas muy pequeñas de muy pocos átomos dentro. Entonces se cambió la estructura secundaria del agua. Entonces está atrapada en el agua, en este caso el oxígeno, que se convierte inmediatamente en mucho más accesible a las células que el oxígeno común y corriente. Entonces, alguien me llamó a la escuela de medicina, doctor, si nos puede ayudar porque tenemos esta situación y no sabemos cómo funciona o si es verdad que funciona. Y bueno, vamos a mirar. Entonces empecé en junio de este año. Hicimos un experimento increíble la situación. ¿Qué es lo que es increíble? Lo que es increíble es que el concepto que sale de esto es sumamente diferente de todo lo que hemos sabido antes, sobre todo desde el punto de vista biológico o médico. Yo le estaba explicando a la gente, este tipo de agua que se hace, que es fabricada artificialmente, tiene propiedades vitales sumamente interesantes. ¿Cómo? Optimiza la función vital. No es una droga, como se dice, no es una vitamina, no es una hormona, es una cosa diferente, que no tiene nombre. Entonces, es un optimizador. Tenemos que inventar un Revitalizador. Bueno, el revitalizador quizás no es, optimiza lo que ya está. Entonces, alguien anoche dije, mire, es como un motor que no está funcionando bien y se le pone aceite. No cambió el motor, pero ahora sí funciona de modo óptimo, porque la fricción ha cambiado. Entonces, se trata de un objeto, agua, que optimice la función celular. ¿Que cómo funciona? Un momentico, si no puedo decir hasta que no esté seguro. No puedo decir, porque no, ¿cuándo dice? Quizás el año entrante, cuando termine las investigaciones. ¿Y qué se espera? ¿Qué efectos puede tener esa nanomolécula oxigenando el agua? Es una nanoestructura, no es una molécula, son muchas moléculas. Es una nanoestructura que puede hacer, pongamos una hipótesis, que permita que el oxígeno se mueva más rápidamente a través de la membrana. Hipótesis. Gente que está enferma, digamos, del Alzheimer o del cáncer, ¿va a tener alguna esperanza de curación con esto? Se optimiza la célula. Si se optimiza la célula, posiblemente se pueda mejorar todas las enfermedades. Entonces ahí digan a Rodolfo, no venga con eso. ¿Pero qué quiere que diga?
Sin oxígeno nos morimos en minutos. Así de importante es. Si se puede oxigenar mejor, pero realmente, si mira, no creo que le pongan pues, agua oxigenada, porque eso es veneno. Cuidado. No, claro, sino si se puede organizar la estructura del agua de tal modo que le sea más fácil al organismo utilizar oxígeno, que no había pasado porque nunca había habido nanomoléculas. Entonces de pronto descubrimos un camino diferente. Y claro, si esto es verdad, pues... El mundo entero está esperanzado que eso sea verdad. Claro, naturalmente. Entonces, ya estaba contando, yo sí estoy pensando que quizá en Colombia se pueda hacer, se pueda fabricar. Y entonces hay que ver si se puede. Eso ya es cuestión que no me pertenece a mí. Es decir, si me pertenece indirectamente. Pero, no, realmente, ya inclusive lo que estoy diciendo es muy atrevido. Yo debía no decir nada. Pero a la vez, yo creo que hablar de ciencia y hablar de lo que estamos haciendo y las posibilidades es muy importante para el país, porque explica por qué hay que hacer ciencia, por qué hay que pensar, por qué hay que enseñar a pensar. Porque esos regalos solamente ocurren con el conocimiento y con el pensar claramente. Entonces tiene esa emisión secundaria, explicarle a la gente la importancia de la ciencia, la importancia de verificar las cosas, de entenderlas. Entonces por eso les servía hablar de esto. Doctor Ginás, ¿hacía cuánto no venía a Bogotá? Un par de meses. Par de meses, está viniendo con frecuencia. Estamos trabajando con Maloca, con la posibilidad de un nuevo instituto. Hay que fomentar la ciencia. Hay que ver cómo se optimiza la inteligencia colombiana, que es igual a la inteligencia de todos los otros países. Y explicar que la riqueza de Colombia no son los ríos ni las minas, son los colombianos. Y los colombianos es la gente a la cual se le presta menor atención por los colombianos. Educar el pueblo colombiano es absolutamente esencial, pero educarlo bien, para que puedan ser tan inteligentes como podrían ser si les tuvieran las herramientas para ser inteligentes, para poder entender. Porque le he leído que usted ha encontrado un sentimiento de esperanza más grande entre los colombianos enfrentados a tantas adversidades como estamos. Pueblos fustigados entienden la importancia de la verdad, porque siempre se le fustiga con la mentira. Entonces, si se educa a los colombianos, la riqueza de Colombia se multiplica por muchas órdenes de magnitud. Entonces eso es en este momento desde el punto de vista social quizás lo más importante que se puede hacer, pero no solamente educar porque sea productivo, sino por el placer de entender. Y a uno no le enseñan a tener placer entendiendo, porque la cartilla son más que todo, si no hace, no pasa, es decir, es un problema que no está aquí, sino está en todas partes del mundo. Que la gente no entiende que entender es un regalo increíble, es de uno, y no se lo quitan, sino hace que le cuchareen el cerebro. Doctor Ginás, muchísimas gracias por haber atendido al Canal Capital. Encantado. El doctor Ginás vino a Maloca a inaugurar esta sala, la sala Movimiento, que ustedes deben visitar con sus niños, porque así tengan 3 años, seguramente van a empezar a comprender tantas cosas como necesitamos, sobre todo para hacer mejores seres humanos a los colombianos. Diálogos